Yo les voy a hablar de mi investigación con madres adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social y les voy a contar, tengo miedo de no llegar también con los tiempos ahora, pero bueno, igual me voy a centrar en la parte de la investigación que habla de la maternidad joven, el futuro y los proyectos. No, más, mucho más atrás, al principio la línea. ¿Dónde quiere? Sí, ahí está, listo. Ahora la siguiente. Bueno, yo soy miembro, como dijo Marcela, soy parte del equipo de investigaciones e intervenciones en la psicología y la orientación de la facultad y bueno, venimos desarrollando desde hace varios años investigaciones con jóvenes de distintos grupos de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social. Trabajamos, por ejemplo, con jóvenes con trayectorias educativas fragmentadas, con jóvenes en situaciones de calle y con jóvenes, la última investigación fue con jóvenes en conflicto con la ley. Bueno, nuestra línea de estudio se centra, pone mucho énfasis en la articulación entre procesos psicológicos y factores sociales, materiales y simbólicos, ahora les explico un poco esto, intervinientes en la construcción de la identidad y los proyectos de los jóvenes. Y analizamos la relación, digamos, entre las trayectorias o sea, que nosotros lo que nos estudiamos es qué impacto tienen las trayectorias de vida de estos jóvenes que están atravesadas por situaciones de exclusión escolar, por experiencias de trabajos precarios, tempranos, y por vulnerabilidades familiares y también por procesos de estigmatización social, cómo impactan estas trayectorias de estos jóvenes en la construcción de la identidad y en los proyectos de futuro. Uno de las apuestas que tienen que ver con la dimensión política de la que hablaba Marcela antes es profundizar en el conocimiento de estas poblaciones para poder construir conceptos y herramientas específicas que permitan facilitar su abordaje y mejorar y favorecer su inclusión social y mejorar sus oportunidades. Una cosa que quería decirles importante en relación a la dimensión simbólica de lo social es que también, además de considerar los factores contextuales, sociodemográficos, también consideramos muy centralmente lo que serían los enunciados sociales, ¿no? la gramática, las gramáticas, ¿no? Las representaciones sociales, los estereotipos sociales que también moldean la identidad, la identidad y los proyectos de futuro, como por ejemplo vamos a ver el caso de las representaciones de género, ¿no? Bueno, en este marco surge mi investigación sobre, que se denomina, a su vez es mi tesis de maestría de la Universidad de San Martín en Sociología de la Cultura, y es una investigación sobre identidad y futuro en situaciones de pobreza. Bueno, les comento algunos datos sobre la maternidad adolescente. Bueno, se define como aquella que ocurre antes de los 20 años. Es un fenómeno social de mucha envergadura. El 15% de los niños que nacen son hijos de madres adolescentes, por lo que es objeto de atención y mucha preocupación en términos de políticas públicas. Y también es un tema ampliamente abordado en el ámbito académico. Es una problemática en la que intervienen factores sociales y culturales en su producción. Por un lado, es un fenómeno asociado a la pobreza. La maternidad adolescente se distribuye de forma desigual en la población joven y es
mucho más frecuente en grupos, en los sectores pobres, en los grupos con menos nivel educativo y en las minorías étnicas. Al mismo tiempo, se considera que, además de estos factores económicos, intervienen ciertas representaciones de género llamadas tradicionales, dominantes en los sectores populares, que atribuyen a las mujeres el rol de realizar las tareas domésticas y de criar niños, que sumadas a condiciones de exclusión social, favorecen que para estas jóvenes la maternidad sea una opción. Bueno, entonces las preguntas que yo me hice fueron, bueno, ¿cuáles son los sentidos que adquiere la maternidad para este grupo de jóvenes madres en contextos de pobreza? ¿Cuáles son los efectos de la maternidad en la construcción de la identidad, ¿no? ¿Cómo es ser madre y adolescente en situaciones de pobreza? Es decir, yo en esta presentación esto, digamos, está en otras partes del desarrollo de la tesis, pero articulo, digamos, ¿no? Enfoques psicológicos de la psicología de la adolescencia con perspectivas, con disciplinas sociales, ¿no? Con miradas de la sociología, de la antropología. Bueno, y por otro lado, la pregunta en la que nos vamos a detener en esta presentación es, bueno, ¿de qué formas estas madres jóvenes piensan su futuro y construyen proyectos? ¿Y qué peso tiene la maternidad, los factores sociales de clase y género y las trayectorias escolares en los modos de representar el futuro y de construir proyectos? Bueno, son muchos los conceptos que uno utiliza en una investigación, en una tesis y algunas teorías, pero yo les voy a hablar de estas que son las que explican un poco las preguntas de la investigación, ¿no? Por un lado, esta concepción, este concepto de juventudes en plural. Nosotros concebimos, yo en este trabajo y en el equipo y en las investigaciones que venimos desarrollando en nuestro equipo, concebimos a la juventud como una categoría social e históricamente construida. Esto significa que la juventud no es algo naturalmente asociado a la edad, sino que adquiere distintas formas, hay distintas formas de ser joven, distintas propuestas, digamos, que cada época, cada grupo social y cada cultura propone. Entonces hay un consenso, especialmente en las ciencias sociales, en la antropología y en la sociología, no tanto en la psicología, que todavía sostiene un modo universal de ser adolescente. Hay un consenso en considerar, en hablar de juventudes en plural. Esto significa que hay distintas prácticas, identidades y sentidos, digamos, distintos modos juveniles de, bueno, distintos sentidos e identidades, ya dije. Bueno, y también, bueno, y esto es un punto de partida conceptual central, digamos, de estas investigaciones. Después también el trabajo de investigación se basa en categorías de la psicología de la orientación. Voy a tratar de ser breve con esto. Los proyectos, de acuerdo a esta corriente de la psicología de la orientación, se prefiguran a partir de ciertos modos de pensar el futuro, anticipaciones o representaciones de futuro, también podemos llamarla, que son las que orientan las elecciones y ponen en marcha los proyectos y orientan las elecciones y las estrategias para llevarlas a cabo. De esta corriente, tanto la identidad como los proyectos no son procesos que se desarrollan, se construyen en forma aislada. Estas representaciones de futuro se constituyen a partir de representaciones de sí y del mundo que las personas construimos en relación a nuestros distintos contextos y espacios de socialización, por lo que también entonces estas representaciones de futuro y los proyectos
varían de acuerdo a las distintas trayectorias educativas, familiares, sociales, laborales de los jóvenes. Es decir, estas trayectorias de estos jóvenes en contextos de vulnerabilidad, que como dije están atravesadas por experiencias por fracasos escolares, por trabajos precarios y procesos de estigmatización y vulnerabilidades familiares, impactan en las representaciones de sí de los jóvenes, y esto a su vez moldea, condiciona el modo que van a adquirir los proyectos y las anticipaciones de futuro. Bueno, por eso, de estos conceptos son los que disparan las preguntas de investigación acerca de las diversidades, ¿no? De cuáles son los modos de estas jóvenes de ser jóvenes y cuáles son los modos de estas jóvenes madres de pensar su futuro. Digo, en qué punto la maternidad y estas trayectorias y las representaciones de género inciden en los modos. Bueno, ¿cómo accedemos a los sentidos de los jóvenes, de estas jóvenes? Y cómo accedemos a la propia perspectiva. Bueno, el método biográfico de relato de vida, el relato de vida es un método que nos permite, una herramienta que nos permite comprender la articulación entre las dimensiones psicológicas y los factores sociales a partir de la interpretación que los sujetos hacen en un relato, en una narración de su vida pasada y, digamos, a partir de los sentidos que atribuye a estas experiencias pasadas y también a sus experiencias futuras, al mismo tiempo que cuando en una narración e historización se va construyendo la identidad. Y realicé 10 entrevistas a 10 jóvenes madres en situaciones de contextos de pobreza que fueron madres por primera vez, porque lo que yo investigo son reconfiguraciones representacionales e identitarias respecto de un momento anterior a la llegada de un hijo, ¿no? Bueno, los resultados son, en relación al tema del futuro, a la maternidad de los proyectos, son, bueno, los sentidos que identifiqué en los relatos a partir del análisis del relato de las jóvenes son estos. El primero es que, digamos, el primer sentido que encontramos en los relatos es que la maternidad instala para algunas jóvenes la dimensión de futuro. Esto significa que la maternidad, además de una transformación identitaria radical que produce, además y como consecuencia de esta transformación identitaria, en algunas jóvenes en particular con situaciones en el pasado y en el presente de carencias afectivas y materiales, ¿no? Y vulnerabilidades afectivas, en situaciones en donde el pasado, digamos, un pasado vaciado de sentidos, la maternidad instala la posibilidad de que el futuro sea pensable, imaginable, ¿no? Estamos hablando, digo, por dar un ejemplo, porque no creo que llegue con las viñetas, por ejemplo, para una joven que había repetido, había repetido la escuela y que había muerto una amiga y que cuando, digamos, a la pregunta de qué imaginaba, digamos, para más adelante, digamos, la respuesta era que ella no, antes de la llegada de la hija, ella no imaginaba absolutamente nada, digo, no podía pensar en ningún futuro y ni siquiera podía pensar en vivir siquiera, y que su vida era una nada. Entonces, frente a esa nada, digamos, vaciada de sentidos, su cabeza es otra cosa, ¿no? Literalmente a partir de la llegada de la hija. Porque la llegada de un hijo para muchas de estas jóvenes resulta ordenador y establece digamos, un orden en términos, y un sentido en términos de un para quién, ordenador de los sentidos y del futuro. La segunda sentido que aparece es bueno, digamos, la construcción de proyectos, el pensar en un proyecto, supone un proceso de historización, de articulación entre
pasado, presente y futuro, ¿no? En este sentido, algo que aparece en los relatos es que la maternidad, el futuro de los hijos permitiría reparar algo del pasado o del presente de ellas, ¿no? Por ejemplo, les doy también un ejemplo breve de una joven que intentó 4 veces hacer el primer año, ¿no? Y que piensa el futuro del hijo estudiando para que no se quede, para que sea alguien, y que en el caso de esta joven cobra el valor, digamos, el futuro constituye una herramienta, una posibilidad en el horizonte del futuro de reparar algo de su propia representación de sí desvalorizada, ¿sí? Bueno, el futuro como autonomía. Este sentido asociado al futuro, este plan de futuro en términos de autonomía, es dominante, digamos, todas las jóvenes plantean esto cuando se les propone, digamos, pensar en qué piensan para más adelante. Si bien es una temática de la agenda adolescente en general, en estas jóvenes la maternidad dispara los procesos de autonomía psíquica y material de las figuras parentales, un trabajo de la adolescencia, lo dispara y además se produce en simultáneo con otro proceso que es el de construcción de la estructura familiar, que es un trabajo psíquico también. Por lo tanto, esta simultaneidad obliga, digamos, impone como una necesidad en un futuro inmediato la necesidad de crear espacios materiales y psíquicos separados del espacio de la familia primaria, ¿no? Lo que es interesante, lo que es interesante es esto, que en relación a las representaciones de género, ¿no? Encontramos que existen formas en este grupo más dependientes y formas más autónomas de pensar la autonomía, que están ligadas a cuestiones a estas representaciones de género, mientras que para algunas jóvenes el futuro imaginado necesariamente requiere de la presencia de un varón, ¿sí?, con el que tienen una relación de dependencia. En el caso de otras jóvenes, el proyecto de familia no involucra al varón y la relación es más autónoma y simétrica con esos varones. Bueno, ahora entonces, bueno, va a quedar esto... ¿Puedo? No, es que última conclusión es, bueno, una conclusión nada más. No, en relación a esta cuestión de los proyectos es esto. Una cosita rapidita. Hay como mucho debate en el ámbito académico de la maternidad adolescente, acerca de la maternidad adolescente y los proyectos. Perdón, estoy corrida. Entonces, digamos, hay quienes dicen que la maternidad obstruye los procesos, es negativa y obstruye los proyectos de futuro, y otras posiciones desde ciertas perspectivas de género que dicen que la maternidad, lejos de tener efectos negativos, constituye en sectores populares frente a situaciones de exclusión y sin oportunidades en el futuro, o constituye un plan en sí mismo. Bueno, lo que encontramos aquí es que en este material se complejiza este planteo, se discuten esos estereotipos, porque sí hay jóvenes que responden a ese patrón y hay otras jóvenes que, aún perteneciendo a sectores pobres, digamos, se proponen la posibilidad de continuar con proyectos que algunos tenían de antes de la maternidad y que intentan conciliar con los hijos. Por lo tanto, digamos, estos matices, estas heterogeneidades discuten también estos estereotipos y estos discursos. Y esto es lo que, algunas de las cosas acerca de las conclusiones, que es que la perspectiva de las jóvenes y este tipo de análisis de la subjetividad permite matices y heterogeneidades que discuten estereotipos y permiten generar, digamos, insumos para desarrollar herramientas para acercarse de forma más específica a este tipo de poblaciones. ¿Tengo tiempo para hablar de la categoría de proyecto? No. Bueno, era algo importante, pero bueno, muchas gracias.
Bueno, la idea de base que yo tengo, digamos, bueno, una idea compartida, es que siempre la situación de la entrevista y la entrevista, digamos, la situación, digamos, lo que surge de la entrevista es algo que se construye entre ambos. Digo, lo que se dice, digamos, del modo en que la persona se presenta y habla, no es ajeno al tipo de pregunta, ni es ajeno a la al contexto, digamos, en el que se da esa pregunta, ¿sí? Por darte un ejemplo, digamos, con otro joven, digamos, muy clara, digamos, cuando trabajábamos con jóvenes en situación, en conflicto con la ley penal, la institución, digamos, en la que se desarrollaba la entrevista condicionaba absolutamente, digo, esas personas podrían decir otra cosa en otro contexto, pero eso vale para cualquier situación de diálogo, ¿sí? Pero no sé si te contesto. Estas son exploraciones y son como hipótesis de trabajo, digamos, estas categorías surgen a partir de algo que yo no expliqué acá, de un análisis muy exhaustivo, discursivo, ¿no? De lo que dicen estas jóvenes, o sea, de un relato, ¿sí? Si cumplen, si representa es una idea de lo que podría ocurrir con otras jóvenes en una condición similar, no es como una certeza estadística, no sé. ¿Cómo, perdón? Ah, ya te entendí, sí. Sí, sí. Sí, ya te entendí, que la situación de entrevista promueve un espacio de reflexión, sí, absolutamente, sí. Pero igual yo, digamos, siendo socióloga, está bueno el debate, porque digamos, me paré para verlos, porque la entrevista es un dispositivo metodológico de recolección de información en el campo, o sea, si lo tomamos como lo que estamos presentando son investigaciones, y bueno, Bourdieu decía eso, o sea, la entrevista es una ilusión biográfica, es un artificio que uno construye con el otro, con el interlocutor. Además, uno tampoco es uno en ese momento, digo, es un artificio que se construye, que genera, bueno, una estrategia de recolección de información, pero que por supuesto no es la realidad, la realidad de las prácticas. Digamos, ahí hay una construcción discursiva, hay una lección de cómo ese interlocutor se presenta, lo que dice sobre sí mismo. No obstante, es un interesantísimo dispositivo para recorrer, para conocer biografías, para explorar, para sacar hipótesis, para generar hipótesis de trabajo que después sirvan para otras investigaciones, digamos, para que a partir de eso generar ciertos diagnósticos con los cuales después pensar intervenciones con otros tipos de entrevistas, más de tipo otras entrevistas que apelan más a algo del orden de una intervención con ese interlocutor. Una entrevista metodológica no, es un dispositivo, ¿no? Como de recolección de campo, ilusorio, artificial. Entiendo, perdón, igual a lo que apuntan, que cualquier intervención es cierto que no es la intención en la investigación, pero sí se ve mucho en la orientación que lo que uno privilegie en lo que se habla en relación a los estereotipos, a lo que se espera de alguien, a lo que se pregunta va a tener, en este caso menos porque es de corto alcance, tomando la vida de alguien cotidiana, es algo que puede tener algún impacto, depende de la historia de cada uno, pero no es una intervención, es de corto alcance, alguien puede llegar a cuestionarse algo, pero después uno vuelve a la vida cotidiana, pero de todas maneras sí marca esto que está diciendo, como la manera de preguntar, de abrir a lo que habla otro, y lo veremos en otras intervenciones en cuanto a preguntarle a un joven vulnerable qué crees como proyecto, y entonces va a aparecer la idea del no futuro, que no hay nada, porque no saben qué contestar, a una intervención que pregunte desde otro lado, que tenga las experiencias que tiene, que valore lo que hace. Es cierto que estamos trayendo la narración, esta construcción con otro, que puede tener, vos lo dijiste también en tu presentación, distintas consecuencias por lo institucional, lo que preguntamos, cómo preguntamos y abordamos estos temas. Creo que sí tiene peso tomar que las escuelas, las instituciones, los investigadores también
las etiquetas que ponemos, los nombres de las categorías, cómo nombramos a estas jóvenes, tienen al final un impacto. Sí. Yo quería decir una cosa que justamente era, aprovecho para decir lo que me faltaba decir, que justamente nosotros a lo largo de nuestras investigaciones discutimos, problematizamos la categoría de proyecto, digamos, entendida como un proyecto asociado a estudio y trabajo. Ustedes vieron que estos sentidos no refieren exclusivamente a eso, y tiene que ver con esta situación también de entrevista, con experiencias de entrevista en donde, institucionales, en donde cuando a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad se les pregunta directamente por sus proyectos, ahí se achican, podríamos decir, fomenta, digamos, como una situación de exclusión y de déficit, lo sitúa en una situación de imposibilidad frente al futuro, por lo que nosotros planteamos, discutimos esa forma normativa y centrada en un modelo de clase, digamos, media y alta, y proponemos digamos, un futuro en términos de posibilidad y de novedad y de, digamos, y de cambio en relación a la situación presente, digamos, ¿no? Y no como déficit, ¿no?